Hola, ¿cómo andan? ¿Me escuchan o no tengo sonido? Sí, tengo Se todo. escucha. Perdón, pero vine a las corridas. Mm, ¿Cómo andan? Ahí recibí tu mail, Pablo, no lo leí todavía. Tranquilísima, está todo bien, más que bien. Acá estamos, mira, si estamos hablando de Nietzsche un lunes a esta hora, está todo bien. Espero no ponerme a toser porque estoy con mucho dolor de garganta. Habla bajito. Sí, por eso, ¿me escuchan bien? Estamos Hola, terminando. profe. ¿Qué tal? ¿Quién me habló? Yo, perdón. Nico. Sí, Ay, me gusta que me pongan la cámara, así los veo. ahí está. Bueno. ¿Cómo van con el tema de la lectura? ¿Van siguiendo o ya se me desencantaron? Yo pude llegar al final. Muy Eh, bien. ya lo terminé. No leí el ensayo de autocrítica porque quería esperar a la clase de hoy. Eh, y quiero leer también los escritos previos. Pero una vez que terminemos con lo que tenemos programado para esta parte. Sí, después nos metemos con sobre verdad y mentira y después que ya estoy preparando la primera intempestiva. Eh, que estoy viendo de recortarla porque es como muy reiterativa, muy reiterativa. Así que esa es más fácil de leer, así que vamos a comentarla más por arriba. Acá por ahí necesitaban un poco más de base de Schopenhauer, un poco más de algunas otras cosas, pero eh,
por lo menos la primera intempestiva es demasiado intempestiva. Pero bueno, Profe, eh, quería hacerte una consulta. así que No me acuerdo si estaba en la carpeta de bibliografía, pero vi un libro de Maresca que se llama Nietzsche y la tragedia. ¿Lo recomendás para... a ver, ¿no le preguntaste a una persona como de un poco objetiva en el tema? Maresca fue mi director de tesis, con lo cual Ah, falleció ya, con lo cual lo amo yo. Acá tenemos al señor Pablo Sala también. Eh, los libros de Maresca para mí son buenísimos. Yo los tengo, yo no sé si los subí o no, porque yo los digitalicé, pero no está convertido a OCR, o sea, no está editable el texto. Pero para mí son súper recomendables porque en la mayoría es compilador mm, y tiene un muy buen análisis, o sea, fue profesor en la UCES, y de hecho el amor hacia Nietzsche tiene que ver porque una vez él dio un seminario sobre Nietzsche dentro de la carrera, eh, y él era una persona que sabía un montón, o sea, fue director de la Biblioteca Nacional, o sea, y la verdad que sus textos, así como lo fueron sus clases, son muy claros, son muy lindos de leer, tienen como muy buenas referencias. Yo qué sé, para mí fue muy enriquecedora su obra. está bien, Pero bueno, no le estás preguntando a la persona que más fríamente te puede dar una respuesta al tema. Pero está léelos bien. y juzgalos vos, o sea, Bueno, y si querés yo te paso los que tengo escaneados, si no están en la carpeta de bibliografía, haceme acordar, mandame un mensajito y te paso sí, lo que tengo escaneado. Lo que no pude es hacer convertirlos en OSR, o sea, en el texto editable. bueno, dale. Gracias. No, por favor. Bueno, larguemos. Dale. 21, ¿no? Mm, voy a leer como siempre y vamos a ir comentando. Voy a tratar de no gritar tanto, así no me quedo sin voz. Solo la tragedia representa el fondo vital más íntimo de un pueblo, los instintos naturales de la patria, del espíritu guerrero, originario y varonil. Por un lado, lo dionisíaco se manifiesta en un menoscabo, indiferencia y hasta hostilidad hacia los instintos políticos. Por el otro, lo apolíneo, principio de individuación y afirmación de la personalidad individual, se manifiesta como formador de estados y del sentimiento de la patria. Nos está planteando acá, qué es lo que va a venir acá, o sea, en una diferencia política, ¿no? O apolítica y política entre estos dos instintos. Llamémoslos instintos, ¿no? Más que, que llamarlos por el nombre de los dioses, ¿no? O sea, que hay un instinto político y hay un instinto apolítico. Y explica acá estas tres formas para salir del estado orgiástico, ¿no? Del desenfreno social. Para salir del estado orgiástico, los pueblos tenían dos caminos. El budismo indio, que para soportar el sufrimiento buscaba hundirse en la nada mediante raros
estados extáticos por encima del espacio, del tiempo y del individuo. Esto es también muy schopenhaueriano, ¿no? O sea, cuando esta idea de el estado de nirvana, ¿no? Como suprimir esa situación de individuación. Y por el otro, una segunda forma era el Imperio Romano, que con sus instintos políticos, ¿no? Todo el poder del imperio y el alcance, cae en una vía de mundanización extrema. Por su lado, los griegos inventaron una tercera forma, la tragedia. Poder que excita, purifica y descarga la vida entera del pueblo. Compendio de todas las fuerzas curativas, profilácticas y mediador entre las cualidades más fuertes y fatales del pueblo. Ella les permitió, pese al extraordinario vigor de sus instintos dionisíacos y políticos, los apolíneos, los políticos son los apolíneos, no quedar agotados ni por un ensimismamiento estático, ni por una voraz ambición de poder y de honor universales. Es decir, lo mismo que venimos diciendo siempre, ¿no? Dos potencias que de alguna manera se combinan y que hacen, ¿no? En este caso, un estado social, si se quiere, mejor. En la tragedia confluyen la cosa en sí, el orgiasmo musical más alto y la apariencia, el mito trágico y el héroe trágico. Este carga el mundo dionisíaco entero y nos descarga a nosotros de él, nos redime del ávido impulso hacia esa existencia y nos recuerda otro ser y otro placer superior. Entre la música y el oyente dionisíaco, la tragedia interpone un símbolo sublime, el mito. La música se le manifiesta como apariencia, como un medio supremo de exposición destinado a dar vida al mundo plástico del mito. Con ese noble engaño, a la música le es lícito entregarse sin reserva al orgiástico sentimiento de libertad, del baile ditirámbico. El mito nos protege de la música a la vez que le otorga a esta la libertad suprema. Por su lado, la música presta al mito una significatividad metafísica tan insistente y persuasiva que el mito no podría alcanzar nunca solo con la palabra y la imagen. Gracias a la música, el espectador recibe un placer supremo, ya que le parece oír que el abismo más íntimo de las cosas le habla perceptiblemente a él. Esto es más o menos lo que venimos leyendo desde varios puntos de vista. Eh, Solo como detalle, me interesa comentar particularmente la figura del baile, la idea de sentimiento de libertad en el baile. Es la música en el cuerpo. Y esto lo comento particularmente porque la figura del bailarín es una figura que se repite en Nietzsche, sobre todo en el Zaratustra, es muy recurrente, pero también, aunque él no hace alusión directa a Schopenhauer, al valor que le da al cuerpo, ¿no? A lo corporal. No lo está diciendo explícitamente acá, ¿no? Pero el baile con esta sensación de poner el cuerpo, ¿no? De sentir la música, que parece ser eso que entra en contacto con lo dionisíaco, en una representación corporal musical que es el baile. ¿Alguna consulta acerca de esto o sigo? Díganme ustedes, porque yo no me quiero repetir tanto. Me parece que hay muchas cosas que nosotros venimos como ya diciendo. Por mí, ¿Seguimos? sí, ¿eh? Sí. Dale. Em, Los músicos genuinos se relacionan con las cosas únicamente a través de relaciones musicales inconscientes. Aplican el oído
aplican el oído al ventrículo cardíaco de la voluntad universal. Pueden percibir el eco. Estoy escribiendo algo, rayando algo. O son ustedes. No, es Horacio. Estás rayando vos, Horacio, me parece. Los músicos genuinos se relacionan con las cosas únicamente a través de relaciones musicales inconscientes. Aplican el oído al ventrículo cardíaco de la voluntad universal. Pueden percibir el eco de sus gritos de placer y dolor. La música nos permite ver más y de un modo más íntimo la escena que se amplía infinitamente y se ilumina desde adentro. El poeta de las palabras, en cambio, solo puede hacerlo con un mecanismo imperfecto, indirecto, a partir de la palabra y del concepto. Y si bien la tragedia musical agrega la palabra, no es ella el sustrato de la tragedia, sino la música. La música es la auténtica idea del mundo. El drama es tan solo un reflejo de esa idea. La relación música-drama es la misma que cosa en sí, apariencia. Hay una cosa que tienen que tener en cuenta cuando lean a Nietzsche. Acá está claro, acá dice los músicos genuinos. Sabemos que hay músicos que no son genuinos. Esto se los comento porque en la escritura nietzschiana a veces es como fácil perderse, ¿no? Pero ¿qué me dice que, sobre todo cuando habla de Sócrates, por ejemplo, o en general de todo, no suele trabajar la ironía. Entonces es importante que ustedes, a través que avancen con la lectura, puedan identificar de qué tipo de músico está hablando, porque no todo músico es genuino. El músico genuino es aquel que puede aplicar el oído al ventrículo del mundo, o sea, el que puede escuchar lo que el mensaje de la naturaleza, de la cultura, de la voluntad, de lo uno primordial. Es decir, estamos en la etapa de la idea del genio todavía, del genio inspirado. Pero más allá de eso, hay músicos que pueden representar la música, pueden ser excelentes intérpretes, pero no tienen nada para decir, ¿no? O sea, nada que, obviamente todo bajo el cristal nietzscheano. Entonces es importante que esta idea de genuino, auténtico, si bien no está mencionada siempre, ustedes puedan identificarla, sobre todo para no perderse en este texto y en todos los textos nietzscheanos, porque va construyendo, yo esto lo dije varias veces, muchas veces va construyendo un concepto también a través de la antítesis. Entonces puede decir los músicos, y entre los músicos puede hablar de aquellos músicos, sin mencionarlos, que no son auténticos, ¿no? O los trágicos, que son, no sé, los que representan la tragedia de Eurípides, por ejemplo. Entonces ahí hay entre la tragedia misma hay una autenticidad y y una inautenticidad. Bueno, volvemos a decir lo mismo, la música es la auténtica idea del mundo, esto está sacado de Schopenhauer, es decir, está bajado casi literalmente de Schopenhauer. Y acá viene la combinación que es exactamente la tragedia. En esta combinación de la tragedia que para hacer drama tiene que incorporar la palabra, no nos olvidemos, digamos, que la palabra está al servicio de la música. Sigo. Si una obra puede ser escuchada como un todo sin negar la existencia individual, si puede ser creada sin triturar a su creador, es porque nuestra excitación musical suprema
y aquella música se interpone en el mito trágico y el héroe trágico, ¿no? O sea, estos velos que hacen de intermediarios, ¿no? Como para no quedar destruidos por ese uno primordial. Símbolos de hechos universalísimos. Si fuésemos seres puramente dionisíacos, el mito sería ineficaz y no podríamos transmitirlo. Para ello se necesita la fuerza apolínea del pensamiento y la palabra, el bálsamo saludable de un de engaño delicioso, que nos permite ver y oír a través del héroe trágico el sufrimiento primordial del mundo y a través de la imagen simbólica del mito quedar a salvo de la intuición inmediata de la idea suprema del mundo. O sea, este velo. Y acá vuelvo a resaltar, engaño delicioso, es decir, Apolo es el quien nos engaña deliciosamente. Este es un engaño, digamos, saludable. Es un engaño que nos permite no ser destruidos. Pero hay otro tipo de engaño. Entonces vuelvo otra vez. Si yo hay un engaño genuino y un engaño no genuino, un engaño auténtico y un engaño inauténtico. Y esto con cada expresión nietzscheana casi que van a tener que pensar exactamente de qué lado está hablando, ¿no? Porque en este caso, la fuerza apolínea mezclada con lo dionisíaco es un engaño delicioso, digamos, saludable, ¿no? Y aparte necesario, porque si no, no podríamos no podríamos transmitirlo. Y el mito justamente necesitamos poder transmitirlo. Y acá hay una idea que casi diría aristotélica. Yo creo que Gran Maresca me aceptaría esto. Que es casi una justa medida. Saber cuál es esa justa medida en que el engaño pasa de no ser delicioso a serlo es el saber de muy pocos. No se refiere tanto a esta obra, ya lo vamos a ir descubriendo con otra obra. Me parece que encontrar ese justo medio es algo que uno puede ir construyendo a partir de leer varios Nietzsches. Y otra vez vuelve acá, casi al comienzo. Dice, así lo apolíneo nos arranca de la universalidad dionisíaca y nos hace extasiarnos con los individuos y sentir compasión por ellos. Calmar en sentimiento de belleza que anhela formas grandes y sublimes. Ver las imágenes de vida e intentar captar con el pensamiento el núcleo vital en ellas contenida. Es decir, si bien la intención es poder fundirse con ese uno primordial, porque así captaríamos esa esencia, eso nos destruiría. Entonces, lo apolíneo nos salva de esa fundición, diría yo, y nos permite un regocijo en lo individual. Y acá otra vez las sutilezas. Pero como antes no estábamos diciendo que tenemos que salir del principio de individuación, sí, en su justa medida. Es decir, no nos podemos quedar fundidos con lo uno primordial porque nos destruiríamos. O sea, es la horrenda verdad, recuerden. Entonces, hay un delicioso engaño, hay un principio de individuación saludable. Y acá en esta época habla del sentimiento de compasión porque es una época en la cual todavía sigue a Schopenhauer.
Lo apolíneo, imagen, concepto, doctrina ética, excitación simpática, aprovecha la música para un esclarecimiento máximo del drama, para mostrar el fondo dionisíaco de la tragedia, la cual jamás podría brotar del reino del arte apolíneo. Y con esto el engaño apolíneo se muestra como lo que es, como el velo que mientras dura la tragedia recubre el auténtico efecto dionisíaco, el cual es tan poderoso que al final empuja el drama apolíneo hasta una esfera en que comienza a hablar con sabiduría dionisíaca y en que se niega a sí mismo y su visibilidad apolínea. La difícil relación entre lo apolíneo y lo dionisíaco que se da en la tragedia se podría simbolizar realmente mediante una alianza fraternal de ambas divinidades, en la que Dioniso habla el lenguaje de Apolo, pero al final Apolo habla el lenguaje de Dioniso, con lo cual se ha alcanzado la meta suprema de la tragedia y del arte en general. Ese delicioso equilibrio, ¿no? Entre ese trasfondo irracional y ese velo racional. Y esta es la clave de la relación de lo dionisíaco y lo apolíneo. Y lo remarco porque muchas veces en este River Boca que suele presentar a estas dos figuras, ¿no? Las ponen contrapuestas, pero que lo son, pero no complementarias. Entonces, uno y otro tiene que terminar hablando o poniéndose en la piel del otro. Recuerden al principio de todo cuando yo decía, lo que estamos hablando acá, perdón, me voy a poner otro caramelo en la garganta porque me va a estallar. Lo que estamos hablando acá, como empezamos, ¿no? Es decir, ¿qué se propone Nietzsche con esta obra? Es decir, bueno, a ver cómo funciona la vida. Entonces, voy a partir del caso particular del hombre, cómo crea el hombre, y, y a partir de eso voy a pensar en cómo crea la vida. E imagina, piensa con más o menos conocimiento de causa. Digo esto porque es una obra que a nivel filológico fue muy criticada en cuanto a las interpretaciones que hizo acerca de la tragedia, en la cual esa pregunta, ¿no? Sobre cómo crea la vida, por eso hablaba de poiésima, que más de crear, tiene una respuesta en dos figuras que interactúan constantemente. Que no es una u otra, son ambas. En algunos momentos va a prevalecer una y en otros otra. Esto contra todos aquellos a quienes me quieren hacer un River Boca del conocimiento del nacimiento de la tragedia. 22. Ahora voy a hablar del oyente. Es notable también otra cosa, ahora que se me ocurrió, por ahí en general las estéticas hablan generalmente del punto de vista del espectador, del oyente, ¿no? En este caso. Y Nietzsche está incorporando y dando énfasis al, al papel del creador también. Obviamente que se pone, ¿no? Desde el lado del oyente, pero es importante todo lo que venimos viendo acerca del creador, ¿no? Del artista. Leo,
El oyente verdaderamente estético de una verdadera tragedia musical se siente omnisciente, es capaz de ver la superficie y también de penetrar en lo interior. Sus instintos artísticos apolíneos de visibilidad y transfiguración se intensifican al máximo gracias a la magia dionisíaca. Esta excita las emociones apolíneas forzándolas a que se pongan a su servicio. De ahí que en un milagroso autodesdoblamiento a la vez pueda mirar el mundo transfigurado de la escena y negarlo, ver al héroe trágico y alegrarse de su aniquilación, comprender la escena y refugiarse en lo incomprensible, sentir que las acciones del héroe están justificadas y exaltarse cuando esas acciones aniquilan a su creador, estremecerse ante los sufrimientos del héroe y sentir un placer superior, ver más y con mayor profundidad y desear estar ciego. El mito trágico lleva el mundo de la apariencia a los límites en que ese mundo se niega a sí mismo e intenta refugiarse de nuevo en el seno de las realidades verdaderas y únicas. El oyente, el espectador, el oyente, sobre todo el oyente, tiene que llegar, esto ya lo habíamos visto, a través de la obra de arte, a llegar a ese trasfondo, ¿no? O sea, si no, no hay no se está produciendo una obra de arte genuina, auténtica. O sea, el verdaderamente estético, no cualquiera, el que tiene esta capacidad puede llegar a ver ese trasfondo. Pero puede ver los dos trasfondos, lo puede ver a Dioniso y lo puede ver a Apolo y lo puede hacer a la vez. Por eso yo les remarqué ahí, ¿no? El I, ¿no? La superficie, lo apolíneo y ver lo interior, lo dionisíaco. Y ahí me remarqué varias duplas, ¿no? Ver la escena y a la vez no verla. Es decir, ver la superficie y no verlo, o sea, ver al actor y dejar de verlo y ver al personaje, ¿no? O sea, este doble juego, sobre todo en teatro, se percibe como más, ¿no? O sea, casi muy estáltico lo que voy a decir. Ver fondo y figura a la vez. O sea, ver al héroe, o sea, poder identificarse con el héroe y poder identificarse también con su muerte. O sea, alegrarse de su muerte. ¿No? Acá habla de comprender la escena y refugiarse en lo incomprensible. Recuerdan que cuando hablábamos de Esquilo, uy, pobre, de Eurípides, Nietzsche le criticaba su racionalidad, ¿no? Su necesaria explicación. Y la verdad es que lo que nos está diciendo Nietzsche es que nos tenemos que también poder apoyar en lo que no comprendemos. Bueno, acá hay son más largas las contraposiciones que da, pero es el mismo espíritu. Sigo. Nuestros estéticos, que nada saben de la alianza fraterna de ambas divinidades artísticas en la tragedia, ni de la excitación tanto apolínea como dionisíaca del oyente, obviamente ahí está hablando de los estéticos que no son genuinos, consideran que la tragedia consiste en la lucha del héroe con el destino y en la victoria del orden moral del mundo, y que con ella el oyente debe poder descargar, aliviar la compasión y miedo que sienten ante el sacrificio del héroe, o sentirse elevado o entusiasmado por la victoria de los principios buenos y nobles. Continúan con la idea de que la tragedia actúa como una descarga patológica.
la catarsis aristotélica. Su público, el de estos estéticos, no es el oyente estético que hablábamos antes, sino el crítico, con pretensiones morales y doctas, preparado para percibir la obra de arte según los criterios educativos, periodísticos, morales, religiosos, políticos, sociales, etc. Así entendido, el teatro actúa como una institución de formación moral del pueblo. Sigo, mientras en el teatro y en el concierto había implantado su dominio al crítico, en la escuela al periodista, en la sociedad la prensa, el arte degeneraba hasta convertirse en un objeto de entretenimiento de la más baja especie, y la crítica estética era utilizada como aglutinante de una sociedad vanidosa, disipada, egoísta y además miserablemente carente de originalidad. Habíamos hablado de la ópera, es decir, la antítesis al oyente verdaderamente estético es el crítico, lleva nombre de crítico ahora. Y por eso se había metido tan de lleno con Eurípides, ¿no? O sea, porque fue, de alguna manera, siguiendo los pasos de Sócrates, el que empezó a formar gente que sabe, gente con algún tipo de saber. Entonces, acá hace dos planteos, ¿no? O sea, el no comprometerse con la obra de arte en cuanto contacto con ese trasfondo, sino en la idea antigua de la catarsis aristotélica, ¿no? Que es para descargar las penas, reírse un poco, entretenerse, o sea, pasar el rato, lo dice él más lindo de lo que estoy diciendo yo. Y por el otro, en la idea de esa obra que nos aleja tanto de su trasfondo, que nos pone a nosotros en un lugar meramente crítico, ¿no? En esa distancia en el cual yo debería saber qué mensaje transmite, sobre todo en la idea moral, ¿no? ¿Qué valores está transmitiendo? ¿Con qué me está educando? Y acá se meten con las instituciones, ¿no? O sea, estos lugares donde nos forman educativa moralmente. ¿Qué son las instituciones educativas? Y bueno, obviamente los periódicos con los cuales se va metiendo, y lo que es más obvio, las religiones, la política. Entonces dice, el teatro pasa a cumplir la función de formador moral del pueblo, que le dice lo que está bien y lo que está mal, lo que corresponde y no corresponde hacer. Él está haciendo, obviamente, su crítica a la sociedad de su época. Y esto es algo que por ahí a nosotros nos puede parecer muy obvio en la actualidad también, ¿no? Aunque bueno, es más variado, son más variadas las expresiones artísticas. Por eso decía, y hace esta comparación. En el teatro, en el concierto,
tienen dominio del crítico. En la escuela es reemplazado por la educación por el periodista. Y la prensa es la que influye en la sociedad. Es decir, tenemos todos los frentes cubiertos como para bajar línea. Y el arte, obviamente, no se salva de esto, ¿no? El arte degenera en un entretenimiento. Y aparte algo que yo había comentado en otra oportunidad, en una burguesía en ascenso, el arte es el que da algún tipo de estatus social. Entonces, tiene que poder ser entendido. Es decir, si yo soy una nueva rica y quiero rodearme de nuevos ricos y que me acepten en ese entorno, tengo que aprender qué es lo que se debe decir o no decir, o tengo que instruirme con determinados saberes para estar a la par de mis semejantes. Y esto, tengan en cuenta, es una burguesía que está lindando con la aristocracia. Entonces, que por lo menos se supone tiene bastante más formación artística que el pequeño burgués. Y así lo que vamos haciendo es nivelando para abajo. Capítulo 23. El mito es la imagen compendiada del mundo, abreviatura de la apariencia, y para comprenderlo no se puede prescindir del milagro. Según cómo se ha cogido el milagro representado en el escenario, quedan establecidos dos tipos de oyente: el verdadero oyente estético y los socráticos críticos. El segundo se siente ofendido su sentido histórico, orientado hacia la causalidad psicológica rigurosa, o admite el milagro como un fenómeno comprensible para la infancia, no algo para chicos, como algo infantil que le ha vuelto extraño. Lo más probable es que casi todos nos sintamos tan disgregados por el espíritu histórico crítico de nuestra cultura que solo podamos hacernos creíble el mito por vía docta, o sea, mediante abstracciones mediadoras. Acá nuevamente aparece la duplicidad, ¿no? Entre el oyente verdaderamente estético y el socrático crítico. Una idea que en relación al arte, ¿no? El arte tomado, y acá en sentido negativo, ¿no? Como algo infantil, como algo como que se le vuelve extraño por ser infantil, en el sentido peyorativo de la palabra. Y hago hincapié en esto porque la figura del infante, la figura del niño es una figura muy valorada positivamente por Nietzsche, ¿no? Acá lo está diciendo en un sentido despectivo. Y acá habla del tema del adopto, o sea, de la formación cultural, como abstracciones mediadoras, ¿no? Todo este saber que empieza a funcionar como algo mediador en el sentido de que nos aleja, ¿no? Nos aleja del trasfondo, de lo que el mito tiene que decir. El mito que la sociedad del siglo XIX tiene que escuchar, ¿no? O sea, ¿y qué es lo que tiene que escuchar? Los valores con los cuales se tiene que gestar el nuevo espíritu alemán, o sea, que está vaciado de contenido
Y ese mito es ese mito griego antiguo del que venimos hablando, es aquel que le puede dar contenido a ese nuevo espíritu alemán eh, que se está formando después de la guerra contra Francia. Mas toda cultura, si le falta al mito, pierde su fuerza natural sana y creadora. Solo un horizonte rodeado de mitos otorga cerramiento y unidad a un movimiento cultural entero. Solo por el mito quedan salvadas todas las fuerzas de la fantasía y del sueño apolíneo de su andar vagando al azar. Las imágenes del mito tienen que ser los guardianes demónicos, bajo cuya custodia crece el alma joven y con cuyos signos se da el varón a sí mismo una interpretación de su vida y de sus luchas. Y ni siquiera el Estado conoce leyes no escritas más poderosas que el fundamento mítico, el cual garantiza su conexión con la religión, su crecer a partir de representaciones míticas. El nuevo Estado, imperio alemán que se está gestando en este momento, mientras Nietzsche está escribiendo esto, eh, no podríamos decir un pueblo sin historia, porque la verdad, sin pensadores, ¿no? Pero Nietzsche siente que, que ha caído en un vacío. ¿Recuerdan algo? Schopenhauer es contemporáneo de Hegel. Schopenhauer odia a Hegel. Nietzsche también. No sé si lo odia porque, bueno, pero no habla bien. Nietzsche habla pestes de Hegel. Schopenhauer habla pestes de Hegel. Es decir, Schopenhauer no tiene ninguna influencia hasta 30 y pico de años después de que se publica el libro El mundo como voluntad y representación. Es decir, que en la mayor parte de la vida de Schopenhauer es un ser anónimo prácticamente. Entonces, si Nietzsche lo está siguiendo todavía tan de cerca a Schopenhauer, Nietzsche entiende que hay un vacío muy grande desde hace un tiempo, porque, digamos, el pensamiento hegeliano no sería tan relevante. En este tiempo pasa lo de la guerra. Entonces, Nietzsche lo que siente es que hay grandes doctos, o sea, hay grandes pensadores famosos o aclamados, pero que no están construyendo una verdadera identidad alemana. Y a esto es a lo que apunta, ¿no? Es decir, si no recuperamos el mito, es decir, aquella, entendamos al mito como ese espíritu que debería gobernar un pueblo. Es decir, como que está en el trasfondo de su identidad. Es muy romántico todo esto. Es romanticismo puro también esto. Entonces, el mito es lo que le podría dar a la nueva nación alemana esa identidad que está buscando.
Pero en el medio, lo que Nietzsche observa es que hay un sinsentido, ¿no? Un arte que en realidad no puede conectarse con ese trasfondo que sería con el cual debería, por eso en algún momento habla, ¿no? El espíritu guerrero, varonil, ¿no? Del héroe. Eh, Hay un vaciamiento de eso. Entonces, eh, y como no se puede entrar en contacto con ese trasfondo que tiene el mito, que además también es, por eso acá les marqué, ¿no? Es como, es, son las leyes no escritas, o sea, hay que comprender algo que no está escrito, que no está explicitado. Entonces, se tiene que conocer ese trasfondo de alguna otra manera y que no es racionalmente. Es complejo y saber sobre todo qué es aquello que tenemos que entender, porque si no pasamos a ser fácilmente un oyente no estético o un oyente socrático crítico, si no entendemos bien lo que tenemos que entender. Porque en realidad Nietzsche, todos sus contemporáneos están en la misma búsqueda de este espíritu alemán. Obviamente a nosotros lo que nos interesa más que nada es la crítica nietzscheana. Entonces, leo, una cultura que no tenga una sede primordial fija y sagrada a la que le falte el mito patrio y la fantasía artística es una cultura abstracta, con hombres, educación, costumbres, derecho y Estado abstractos, que divaga sin reglas y está condenada a nutrirse mezquinamente de todas las culturas. Eso es el presente, la insatisfecha cultura moderna del hombre no mítico, que busca sus raíces en el pasado con un enorme apetito histórico y colecciona innumerables culturas distintas por el voraz deseo de conocer. Palo para Hegel. Sí, termino de leer. Para nuestro ser alemán todavía existe la esperanza de que bajo esta vida y este espasmos culturales ya se oculta una fuerza ancestral magnífica, íntimamente sana, a la espera de un futuro despertar, como ocurrió con la reforma de Lutero, que dio lugar a una nueva música alemana y a los que deberemos el renacimiento del mito alemán. Em, Me voy a adelantar con algo que estaba releyendo en la primera intempestiva, que me parece el corazón del libro, ¿no? Es decir, em, en una guerra donde luchan dos naciones, como son Francia y Alemania, y en la cual gana Alemania, em, Alemania no tiene, pues, te estoy hablando desde el lado, desde la interpretación de Nietzsche, ¿eh? No tiene nada que ofrecer culturalmente. Es decir, al contrario, o sea, Alemania es deudora de la cultura francesa. Entonces, al no tener nada propio, se producen estas mezcolanzas, ¿no? De sacar de un poco de un lado, entonces tener una cultura armada de distintas culturas. Por eso la llama una cultura abstracta, ¿no? Porque no puede, no es original, o sea, no tiene, no tiene algo auténtico, algo que la defina en realidad, ¿no? Acá dice, nutrirse mezquinamente de todas las culturas. Eh,
Entonces, para encontrar eso original hay que remontarse al pasado mítico. Y por eso acá cierra, ¿no? Nuestro ser alemán, y siempre va a poner la idea de la esperanza, ¿no? La esperanza de que es posible, de que recuperemos esa situación, que salgamos de esta situación y estemos en una situación en la que podamos encontrar la identidad alemana. En general, Nietzsche siempre se para en la crítica, pero tiene una visión esperanzadora del hombre. No de cualquiera, pero la tiene. De los griegos, sigo leyendo, de los griegos tomamos prestado aquellos dos dioses que regían reinos artísticos separados y que vimos unidos en la tragedia, que cuando se separaron la tragedia llegó a su ocaso. Aquella unión representaba la estrecha y necesaria relación que mantienen el arte y el pueblo, el mito y la costumbre, la tragedia y el Estado. Cuando muere la tragedia, muere el mito y se pierde la relación que éste tenía con las vivencias personales de los griegos, una relación tan estrecha que estas vivencias se comprendían únicamente mediante ese enlace, con lo cual también el presente les parecía intemporal. El valor de un pueblo y del hombre se mide por su capacidad de imprimir a sus vivencias el sello de lo eterno y quedar desmundanizado, mostrando la relatividad del tiempo y del significado verdadero y metafísico de la vida. Bueno, acá o sea, volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? ¿No? Esta estrecha relación entre lo dionisíaco y lo apolíneo. Y acá nos pone ejemplos, ¿no? Entre el arte y el pueblo, el mito y la costumbre, la tragedia y el Estado. Ese "y" es bastante importante en Nietzsche. O sea, porque ¿qué pasa? Cuando ponemos "o" en vez de "y", lo que hacemos es separar. Y lo que justamente termina con la tragedia es esa separación, ¿no? Esa idea de separar, se va a entender bien en el cristianismo, ¿no? Poner a lo perfecto en un plano y a lo imperfecto en otro. Em, y digo, exactamente me hago referencia al cristianismo porque es lo que siempre se desprende del modelo socrático, ¿no? Donde empezamos a separar lo que es verdad, lo que es bien por un lado, lo que es error, lo que es arte, lo que es mentira por otro. En el momento en que nosotros hicimos esa separación es cuando volvimos racional la vida. O sea, le insertamos como si fueran verdades abstracciones intelectuales. La idea de lo eterno, no de la vivencia, del instante que carga la eternidad. Otro tema nietzscheano, ¿no? Es decir, el deseo de imprimir, esto es un poco lo que va a plantear también en la Gaia Ciencia, ¿no? Con el eterno retorno, ¿no? De imprimirle la eternidad al instante, ¿no? El valor de querer que algo que es instantáneo pudiera ser eterno. Bueno, y con esto ya lo vamos a ver sobre todo cuando veamos la Gaia Ciencia, la idea de la relatividad del tiempo.
que tiene que ver con eso, ¿no? De ver lo eterno en el instante mismo, ¿no? O sea, de poder ver en un instante pasado y futuro a la vez. Ahí no me quiero detener mucho, pues eso ya lo vamos a ver en otro momento. Un pueblo sin mitos se concibe a sí mismo de un modo histórico, se mundaniza, rompe con la metafísica inconsciente de su existencia anterior, está desligado del suelo patrio, vive desenfrenadamente en el desierto del pensamiento, de la costumbre y de la acción. Su instinto metafísico se transfigura en un socratismo de la ciencia que apremia a vivir y en pos de ello acumula mitos y supersticiones de todas partes. Fue un poco lo que pasó con la expansión del Imperio Romano también, ¿no? O sea, en pos de vivir se fueron asimilando mutuamente los mitos, los dioses. Hablar de que se concibe a sí mismo de un modo histórico es una crítica que está haciendo Nietzsche, ¿no? Porque Hegel es el que concibe a la humanidad de forma histórica, ¿no? O sea, con esta idea que surge en esta época, ¿no? De un progreso, de la historia entendida como progreso, como una instancia que sigue a la otra, en la cual hay un progreso positivo. Entonces, es vista hacia el futuro. O sea, todo pasado fue peor, sería el modelo histórico. En cambio, lo que está diciendo Nietzsche es al revés, ¿no? O sea, ese pasado es donde están los mitos. Por eso rompe con su existencia anterior, se desliga del suelo patrio. Bueno, este apremio por vivir, ¿no? Esta idea de mirar únicamente hacia adelante. Después lo vamos a ver en otra obra criticando el pasado, ¿eh? Pero ahora estamos buscando en la idea del mito la identidad. Así vivimos también nosotros desde la resurrección de la antigüedad romano-alejandrina en el siglo XV, con abundadísima ansia de saber, la misma insaciada felicidad de encontrar, esa mundanización enorme y junto a ello una patria andar vagando, un habido agolparse a las mesas extranjeras, un frívolo endioseamiento del presente. Este es el palo más grande, o sea, Sócrates fue el punto de inflexión, pero digamos, los que vienen a marcar este modo de pensar tan frugalmente es la cultura alejandrina. Eso es lo que marca realmente el presente nietzscheano, ¿no? El mundo contemporáneo nietzscheano. Y vuelve, ¿no? a su época. Pero el núcleo puro y vigoroso del ser pero del núcleo puro y vigoroso del ser alemán guardamos la expulsión de elementos extranjeros injertados a la fuerza y consideramos posible que el espíritu alemán reflexione de nuevo sobre sí mismo. Ello no se consigue con la expulsión del elemento latino a costa de una guerra sangrienta, la franco-prusiana.
La necesidad íntima tiene que buscarla en la emulación de ser siempre dignos de nuestros sublimes paladines, de Lutero, de nuestros grandes artistas y poetas. Una lucha que debe entablar con los dioses domésticos, con su patria mítica, con una restauración de todas las cosas alemanas, de ser guiado por el pájaro dionisíaco. Acá queda claro, ¿no? O sea, no saquemos lo francés porque lo francés nos aporta una gran cultura, pero sí algunos elementos externos que lo que hacen es debilitar. No sé puntualmente acá a quién se está refiriendo. Si alguien lo sabe, me dice, ¿eh? Sigo. En la tragedia musical, el engaño apolíneo nos salva de una unificación inmediata con la música dionisíaca, haciendo que nuestra excitación musical se descargue en un mundo apolíneo intermedio. Con la alianza fraternal de Apolo y Dionisio se alcanza la cúspide de los propósitos artísticos apolíneos y dionisíacos. Y como espectadores estéticos, al ver el drama, penetramos en esos propósitos, como corriendo una cortina y adivinando la imagen primordial que hay tras ella. Imagen que parece tanto revelar algo como encubrirlo, que nos hace tener que mirar y al mismo tiempo desear ir más allá del mirar. Eh, ah, mm, Esto vuelvo, ¿no? Con el tema, ¿no? Del engaño, porque también está el velo de Maya schopenhaueriano, este mirar, no mirar, este encubrimiento. Em, También podría leerse con la interpretación que se hace de Nietzsche acerca de las máscaras. Es decir, hay mucha máscara en Nietzsche, mucha máscara de él, mucha máscara. Más que máscara, me gusta imaginarlo como una cebolla, ¿no? Donde siempre hay capa tras capa. Como intermediaciones, ¿no? Como esas capas de cebolla. Em, Sigo leyendo. Lo mismo ocurre con el mito trágico, que por pertenecer al arte también participa de ese propósito metafísico de transfiguración. ¿Qué es lo que transfigura el mito? La realidad, nuestra vida, nuestra existencia. El mito nos muestra la vida para transfigurarla, y no moralmente hablando, aunque pueda producir un deleite moral en forma de compasión o de triunfo moral, sino estéticamente hablando. El mito trágico procura despertar placer estético, y para comprender este placer necesitamos una metafísica del arte. El arte no es solo una imitación de la realidad natural, sino un suplemento metafísico colocado junto a ella para superarla. Esto lo tendría que haber puesto en celeste. Eh, la idea, a ver, si bien está hablando de estética, es un mirar estético. O sea, es un mirar estético la realidad. Por eso decía, ¿no? Las figuras de lo dionisíaco y lo apolíneo como figuras eh, creadoras de sentido, me gustaría llamarlo más. Eh, y en eso, si bien podemos ver alguna acción moral, podemos sacar algún valor,
todo termina en última instancia en una sensación estética, de placer o de displacer. El mito procura el placer. Pero por eso, para entender este tipo de placer, lo tenemos que entender metafísicamente hablando. Por eso se habla de que esta primera etapa, no sé si leyeron Fink, pero esta primera parte la llama la metafísica del artista. Porque hay una metafísica del arte, o sea, hay un trasfondo acerca del arte, pero no solo del arte, ¿no? El arte, con la palabra arte, quiere decir más cosas, ¿no? Y hay otra idea, un suplemento, el arte como suplemento, no como imitación de la naturaleza, sino como suplemento metafísico de la naturaleza. Y acá aparece otra idea, que es una naturaleza que es posible de ser superada. Es decir, en contra de las ideas que hablan de una naturaleza perfecta y a la cual nosotros tenemos que imitar, acá habla de una posibilidad a partir de una visión estética que se puede colocar al lado de ella para superarla en el sentido de poder hacerla perfectible. Por eso vuelve a repetir la tesis que cruza todo el libro. Solo como fenómeno estético aparecen justificados la existencia y el mundo. Y podemos comprender que en el mito trágico, incluso lo feo y lo disarmónico pueden suscitar placer estético. Solo la música adosada al mundo nos permite entender qué significa la justificación del mundo como fenómeno estético. Este fenómeno solo puede ser aprendido inmediatamente en la disonancia musical. El querer oír y a la vez desear ir más allá del oír. La construcción y destrucción. Y acá cita Heráclito, como un niño que jugando coloca piedras acá y allá y construye montones montones de arena y luego las derriba. Voy a terminar y después vuelvo. La aptitud dionisíaca de un pueblo se aprecia en su música y en su mito trágico. Ambos están tan estrechamente enlazados que si uno degenera, el otro se atrofia. Esta ha sido la prolongada indignidad en la que ha vivido el genio alemán, extrañado de su casa y de su patria, al servicio de pérfidos enanos. Se observa en la ópera y en el carácter abstracto de una existencia sin mitos que deviene en un arte decaído como mero deleite, en una vida guiada por el concepto, el optimismo socrático tan ajeno al arte como corrosivo de la vida. Pese a todo, el espíritu alemán no ha perdido su patria mítica y continúa soñando su ancestral mito dionisíaco. Vuelven a aparecer las dos figuras, o sea, sin una no hay otra, caemos, ¿no?, en ese optimismo socrático, en el carácter abstracto, en el espíritu crítico. Pero vuelve, y en este sentido, las dos figuras vuelven a aparecer unidas y por eso dice, como habíamos visto en un momento, o sea, no hay que sustraerle nada a la vida. Lo feo y lo disarmónico, y acá hablan sobre la disonancia musical, pueden suscitar placer estético. Y en el arte, sobre todo en el arte, podemos comprender
cómo aquello que es feo, que es una situación fea, o sea, imaginemos una película de guerra. eh, la podemos pasar muy mal, podemos sufrir muchísimo con lo que estamos viendo, con la situación, y cuanto más verosímil parezca, peor la vamos a pasar. Y aún así, podemos decir, qué buena película. Y ese bueno, en realidad está puesto, o sea, ese valor que estamos dando con el bueno, le estamos dando como una idea de belleza, le estamos dando una idea de belleza a algo feo. El arte se ha cansado de hacer de lo feo lo bello, y nosotros lo podemos apreciar en muchos sentidos. Y yo que no soy acá Horacio seguramente tendrá mucho que decir, pero yo que soy una disonancia musical en mí misma, porque no sé mucho de música, pero la realidad es que digamos, con acordes y sobre todo acordes que no son, y lo voy a decir metafóricamente, ¿no? Acordes que no son del estilo de la época, con esa forma distinta que hasta puede resultarnos chocante, podemos generar belleza. Lo dije totalmente en forma metafórica, ¿no? Porque el placer estético me parece que pasa más allá del arte. Me parece que uno puede sentir ese placer, y no quiero usar la palabra bello porque nos deja fuera un montón de cosas, ¿no? Justamente lo venimos hablando acá. Nos da la posibilidad de esa sensibilidad eh, hacia otros colores, ¿no? Hacia otras voces, hacia otras palabras, hacia un otro también. No lo quiero decir desde el ámbito social porque Nietzsche no habla desde ese lugar. Y vamos al 25, que es cortito. Juntos, música y mito trágico son la expresión de la aptitud dionisíaca de un pueblo. Ambos transfiguran mediante placenteros acordes la disonancia, la imagen terrible del mundo, el displacer. Ambos justifican con ese juego incluso la existencia de el peor de los mundos. Ahí hace alusión a Leibniz. El ser humano es la encarnación de la disonancia, y para poder vivir necesita de la intervención de Apolo. Este tiende un velo de belleza sobre la esencia con innumerables ilusiones que hacen dignas de ser vivida la existencia e instan a vivir el instante siguiente. Al individuo humano solo le es lícito penetrar en el fundamento de toda existencia, en el sustrato dionisíaco del mundo por medio de la fuerza apolínea transfiguradora. Por eso, necesariamente, esos dos instintos artísticos están constreñidos a desarrollar sus fuerzas en una rigurosa proporción recíproca, según la ley de la eterna justicia. Yo diría de la justicia poética, se diría acá. Bueno, y con eso terminamos los capítulos del nacimiento. Los escucho. Hasta terminé antes, entré tarde, terminé antes, no sé qué me pasó, debe ser que estoy enferma. Pongan micrófonos. Yo tengo una pregunta. Cuando antes habló del poeta, de la poesía, incluso de la ópera, de alguna manera está pensando en la palabra como deformadora o tergiversadora del mundo.
Y en la música, como habíamos dicho hace un par de clases, el lenguaje del mundo, el lenguaje de lo uno primordial. No te Es entendí. la ¿Puedo, palabra, puedo agregar, sí. puedo agregarme a su pregunta? Porque, No la entendí digamos, igual. claro, Eh, a ver, quizás si lo digo así, la palabra como máscara, la palabra como eh, no el lenguaje que puede hablar del mundo, como si lo es la música. ¿Se puede entender así lo que Nietzsche está criticando? No sé si termina de entenderse. La palabra como Como le... máscara, la palabra como, eh, a ver, intermediario que al final no habla del mundo como habla la música, que Sí, expresa toda la contradicción, que expresa sí, el dolor. claro. Eso lo vamos a ver perfectamente cuando hagamos sobre verdad y mentira. O Ah, sea, sí, bárbaro. la palabra como una construcción, el lenguaje como una Claro, construcción, o sea, que sí, es otra máscara más, sí, es otro velo. claro, Horacio, no, yo quería, porque él, no me acuerdo ahora si es en el 21 o el 22, que él dice explícitamente que la música es como que es más que la palabra, que puede expresar muchas más cosas y eso, ¿no? Y yo decía que, bueno, esto tiene mucha influencia, todo ese contacto de él con Wagner, porque todo esto parte, este libro parte de esa vivencia que él tuvo muy fuerte en contacto con Wagner, ¿no? sí, Wagner también En utiliza, en Schopenhauer también. En realidad, claro. yo no sé, o sea, No, 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 también Wagner Wagner no se basa en... influyó seguramente a Schopenhauer, seguro. Claro, Pero sí, no, lo que yo te decía en la música, para dar un ejemplo así concreto, ¿no? Justamente Wagner lo que, primero, descarta la palabra ópera, ¿por qué? Porque la ópera para él señala de la cosa burguesada para divertirse, para entretenerse, y él lo llama drama, o sea que en eso se identifica con Nietzsche, ¿no? O Nietzsche con él, bueno. Y justamente la novedad de Wagner en la música es que él tiene motivos musicales con los que va contando todo lo que está pasando, más allá de las palabras. Y las palabras están, porque los cantantes todo el tiempo están, o digamos, los personajes están todo el tiempo explicando lo que les pasa o lo que les va a pasar. Y son unas óperas, ¿no? Duran como 4 horas, qué sé yo, donde justamente la explicación por la palabra es muy detallada. Sin embargo, cuando él quiere expresar otras cosas simultáneamente, siempre lo hace a través de la música, ¿no? Como que el lenguaje musical va a mover en el público, en el oyente, va a mover otras cosas además de la palabra. Por eso me parece que él siempre le da preponderancia a la música frente a la palabra, pero no que no le dé valor a la palabra, ¿no? Eh, no, no, va, no, no, claro, no, sí, es exactamente. Obviamente que Nietzsche está escribiendo, él claro. escribe muchos libros, así que si no, directamente no escribiría. Pero en este momento, en realidad, sumamente eh, deudor de la figura de Wagner, o sea, en este momento de su vida, esta obra, de hecho, es explícito, ¿no? Se la dedica a Wagner. eh, digamos que está puesta como para que a Wagner le ponga un moño y, digamos, lo presente como la figura que de alguna manera va a encarnar el mito, el mito y va a poder representar al espíritu alemán. O sea, a ver, ¿cómo termina esto? Eh, o sea, 2 puntos, todo esto, 2 puntos igual Wagner.
Entonces, este libro está lleno de eso, o sea, no está, no, digamos que es como una gran justificación, que ya lo vamos a ver cuando veamos el ensayo de autocrítica, ¿no? Es una gran justificación al impulso que le está dando a Wagner. Por eso la música por sobre la palabra. Igual es algo que casi siempre lo sostiene. Yo les dije, esta es una lucha entre palabra y música. A ver quién tiene la verdad, viene de la antigüedad, ¿eh? Pero siempre aclaro por las dudas, porque entre todas las cosas que es Zaratustra, Zaratustra también es un poeta, ¿no? Pero en este momento es cierto, o sea, viene la música, que es la representación directa de la voluntad, o sea, ni siquiera es la voluntad expresándose, y debajo viene como la palabra, como la representación, en términos schopenhauerianos usa la palabra representación, más elevada, pero no es expresión directa, ¿no? Es una forma de transmisión mediada. Ya lo vamos a ver en Sobre Verdad y Mentira, que habla sobre el lenguaje, sobre la palabra, sobre los conceptos. O sea, es cortito ese librito, pero dice bastante. En realidad me parece que lo más importante de este libro es su forma. Por eso, a veces con varios libros pasa eso, porque por ahí nos quedamos medio atravesados acerca del tema, de la tragedia, cómo lo da vuelta y lo trata de dar vuelta y trata de como encorsetar justificaciones, pero lo interesante es la mirada que está teniendo, porque de alguna manera está teniendo una mirada de su realidad, y esta es la mirada que a nosotros nos interesa. Después, los filólogos que se encargan de saber si lo que dijo de Sócrates, Eurípides, Homero, Esquilo, Sófocles, o sea, ¿es verdad o no es verdad? Pero es interesante la mirada que está construyendo Nietzsche. Una, una mirada de crítica a su propia cultura, una mirada muy novedosa, muy distinta para su época. Yo te quería preguntar, perdón, ya que decís eso, si esa idea de que con la racionalidad no alcanza, que hay algo más que la racionalidad, si es una idea novedosa o ya venía, digamos, usándose esa idea, ¿no? O proponiéndola. Sí, Schopenhauer es su inmediato predecesor, pero a ver, Kant mantiene los límites de la razón, o sea, dicho muy paupérrimamente, con la razón no alcanza, es decir, con la razón llegamos a comprender determinadas cosas, pero no podemos comprenderlo todo. Y hay ideas que no pueden ser comprendidas racionalmente. ¿Cómo no se encarga de especificar, pone el límite? Con la razón no llegamos a determinadas ideas, y pone como ejemplo la idea de libertad, la idea de Dios. Con Kant se maneja, o sea, se pone un límite que después los post-kantianos, que hay de todos los colores, intentan transgredir, o sea, intentan encontrar a ver dónde sí
se puede alcanzar algo, algún tipo de conocimiento no racionalmente. Entonces surgen un montón de ideas al respecto. Estoy hablando muy por arriba, perdonen, pero No, perdón que yo te hago preguntas que por ahí para los no, no, estudiantes no, son todas no, básicas, pero porque todo, pero está bueno para tener la idea de conjunto. Pero resulta que en el medio de todo esto, en el cual el arte tiene mucha influencia, porque lo que yo dije en alguna de los encuentros, o sea, el carácter de libertad que ofrece, todo el movimiento romántico es muy fuerte. Viene el señor Hegel y hace unos planteamientos acerca de los alcances de la razón que, que le da como unos poderes ilimitados prácticamente a la razón, cosa que, y vuelvo a decir, ¿no? A favor y en contra de Nietzsche, que, que de alguna manera la ciencia de la época, no digo justamente a Hegel, pero con el uso de la razón, va alcanzando las ciencias de la época, van alcanzando unos avances para la vida, inclusive para la vida práctica. Eh, entonces, por eso, entre los movimientos que están en detrimento de este uso excesivo de la razón, están en el mismo momento, surgen movimientos que avalan todas, o sea, no teóricamente, sino empíricamente, que avalan eh, la aplicación racional. O sea, por eso pongo las ciencias y le sumo a eso los movimientos artísticos basados en descubrimientos científicos. Entonces, se ponen como en juego muchas cosas acá. Y yo creo que en este libro, pero no creo yo, me parece que hay que leerlo a Nietzsche cuando leamos el ensayo de autocrítica, que a propósito lo dejé para el final porque como lo escribe tanto tiempo después, puede tener una visión de sus propias ideas como a la distancia bastante interesantes. No me quiero anticipar, sobre todo si no lo leyeron, eso sí les pido que lo lean, porque acá por ahí nos estamos repitiendo mucho, Nietzsche se repite mucho, pero sí el ensayo de autocrítica. Yo lo que voy a sumar, además del ensayo de autocrítica, es el capítulo de Ecce Homo. Ecce Homo es una autobiografía que escribe, que deja lista para publicar, se publica después de su muerte, pero él la dejó lista para imprenta, eh, en- que no recomiendo leerla antes de leer a Nietzsche, pero sí, si tienen ganas, pueden leer el capítulo que se llama El nacimiento de la tragedia, donde pueden completar con el ensayo de autocrítica, que es lo que yo voy a traer también, es ese capítulo de que Homo que se llama El nacimiento de la tragedia. Más que nada para ver sus reflexiones de los últimos años acerca de esta obra, y no solo de esta obra, ¿no? Sino de lo que estaba detrás de esta obra. ¿Más consultas?
Yo más que consulta, un comentario muy breve que me resultó muy útil, que fue leer en los artículos anteriores, el que trata la visión dionisíaca del mundo. Si bien después él en el libro lo vuelve a decir y lo vuelve a desarrollar todo eso, pero a mí por lo menos me resultó como más liviano leer este tema separado en este artículo. O sea que yo me hubiera resultado más fácil leer primero esto y después empezar con el libro, ¿entendés? Ah, ok. Pero no sé, por ahí es una cosa que me pasó a mí, ¿no? No quiero generalizar. No, está bien, perfecto, perfecto. Sí, yo iba a empezar, realmente es la primera vez que doy este taller, así que obviamente cuando doy las clases no hay ni tiempo de leer esto. Generalmente es un rato en una clase en el cual sintetiza toda una obra, pero me parecía como interesante el ejercicio. Me parece que a los autores hay que leerlos. Cueste o no cueste, hay que leerlos. Y me parece interesante ir acostumbrándose al tono. O sea, porque en realidad yo iba a empezar en realidad con una explicación general de la obra, un poco lo que suelo dar en clases, y decidí ir al revés, que me pareció como más duro por ahí, como sobre todo para los que nunca leyeron nada de Nietzsche, porque me parecía también respetar el tono, ¿no? O sea, así que cualquier cosa, así como tu sugerencia del texto que leíste o como cualquier otra, me viene bien, ¿eh? Los que nunca habían leído nada del Nacimiento, o sea, que no sabían absolutamente, bueno, Horacio, sé que no venís de formación, con lo cual me alegra al menos que algo hayas entendido. Pero, ¿cómo les resultó este texto? Yo lo había leído para estética, pero un poco a las apuradas porque había sido de una semana para la otra. No pude detenerme tanto como esta vez. Eh, es un poco denso, es cierto. Por momentos se vuelve repetitivo, pero me parece que en esa repetición refuerza mucho su postura. eh, la, la trata de alguna manera, no sé si conscientemente, pero eh, logra dejar claro eh, cuál es su postura ante la vida, ante el mundo. eh, un poco vinculada a la de Schopenhauer, bueno, a la de Wagner. Yo de Wagner no sé nada, pero entiendo que a la de Wagner también. Ahí puso Mauricio, ¿no? Escribiste que es difícil de entender. O no, yo leí mal, pues lo leí medio de abajo. Ah, sí. Sí, sí, esta es particularmente difícil porque esta carga con em, con mucho trasfondo de otros autores que están, excepto en los casos puntuales en los que los está detallando. Y Nietzsche suele ser además, este libro particularmente es denso, o sea,
Es como que vuelve sobre lo mismo y es denso, porque aparte es como excesivamente metafísico por ahí para nuestro gusto también. Eh, pero, pero Nietzsche se hace más complejo a medida que avanza y se hace más fácil de leer por el uso de las metáforas. Entonces se hace más agradable de leer porque es más fluido, pero a medida como que va avanzando, por lo menos hasta el Zaratustra, que escribe una novela, la metáfora nos presenta como un plano tan ambiguo que ahí se nos hace más complicado. O sea, este libro requiere como algún conocimiento previo de otra índole. Pero el uso de metáfora hace que sea como difícil de entender qué está queriendo decir con la metáfora, ¿no? O sea, y esa apertura es lo que lo hace también más rico, ¿no? O sea, sin tener necesidad de tanta justificación. Por ahí nos sirve más a nosotros como para abrir preguntas más que cerrarlas. Después sí se empieza a volver un poco más dogmático de vuelta. Eh, pero, pero nunca abandona, ¿no? Yo creo que nunca abandona el lado contencioso. Eh, Cada vez que agarro un libro de él vuelvo a ver lo mismo, ¿no? O sea, el cuestionamiento permanente, su enfrentamiento, ¿no? Con todo lo que no le gusta. Y me parece que ese cuestionamiento y estos gritos nietzschianos son también lo que nos lo hace ser un autor como muy vigente. O sea, justamente acá no, justamente en esta obra es donde más raro nos parece, ¿no? Porque es como muy metafísica, muy cargada, muy habla de cosas raras, ¿no? Y de repente, a medida que va produciéndose, se va alejando de esto y nos pasa eso, ¿no? Como que, Tanto yo sin haber leído ningún libro posterior, en forma completa, ¿no? Eh, Me da toda la sensación de que este libro fue su disparador, digamos, o como que él se está cuestionando a sí mismo, se está metiendo dentro de él y de su pensamiento y todo con todo, ¿no? Después dirá todas las cosas que tiene que decir en los libros que vienen, supongo. sí, es una obra que la escribe, no sé si tiene 25 años, es muy chico, es su Claro, primer sí. libro, o sea, es su primera obra, que no es lo primero que escribe, pero sí es su primer libro, o sea, ha escrito ensayos anteriormente. Me mandan escrito, no te veo, para. Bueno, para que tengo el chat cerrado. Sí, claro. Dice Mauricio, a medida que leemos más se va a ir entendiendo más. A mí lo que me interesaba por eso de la lectura es ponernos en los zapatos de Nietzsche. O sea, tratar de leerlo como
como si él fuéramos nosotros quienes estuviéramos escribiendo. O sea, tratar esto, porque yo trato de explicarlo, pero hay cosas que se van entendiendo en la medida, por acumulación se van entendiendo. Y esta obra decía que escribe su primera obra, es una obra de muy joven. Adolece, como él dice, de todos, de este fervor de juventud, ¿no? De los problemas típicos de la juventud, pero tiene, tiene y empieza a tener, o sea, empieza a cuestionar de una manera muy alejada en esta obra las instituciones educativas y formativas de su época. Está muy enamorado del pensamiento schopenhaueriano que pronto va a dejar, está muy enamorado de Wagner, que en breve, del cual en breve se va a distanciar. Es una primera obra, o sea, es una primera obra y ya veremos las críticas que él mismo hace a esta primera obra. Me interesa hasta ahora si hay algún concepto, así como en algún momento no entendían que era lo uno primordial, o algún concepto clave de lo que hayan leído que les haya quedado haciendo ruido. Yo tengo una palabra, que es la palabra anhelo, pero me lo podés decir otro día, no hace falta que me digas ahora. No, es que es una palabra que justo hoy o ayer, estaba con eso, ¿no? Porque, no, pero, no, Muy por otro usada por lado, los románticos, ¿no? sí, no, pero sí, la palabra anhelo, deseo, esperanza, ¿no? Sí, no sé si tengo una respuesta para esa palabra. Porque encima justo como la asocio con esperanza, justo estoy en conflicto con esa palabra precisamente en estos días. Así que Claro, el tema es que es esa palabra para Nietzsche, ¿no? eh, sí, por ahora entendámoslo como deseo, no en el sentido psicológicamente hablando, ¿no? O sea, anhelar algo en el sentido de desear algo, ¿no? Como querer algo. Por ahora no hay más que Claro. eso. Pero justamente me la preguntaba en el sentido también nietzscheano, ¿no? Porque me causaba como mucho ruido la palabra esperanza. Entonces, pero bueno, nada, eso fue como un pensamiento mío que justo me hiciste acordar a eso con la palabra anhelo. Eh, por el momento yo te diría que no hay más, no tiene más intención que un deseo, ¿no? Anhelar algo, Un deseo ferviente, ¿no? esperar. eh, sí, ese farmiente ya es más romántico, pero bueno. Bueno, nos vemos la próxima, que pasa bastante porque yo me voy de vacaciones, así con este dolor de garganta me voy de vacaciones. Bueno, Y nos vemos el 28, ¿no? No me acuerdo. Sí, 20 creo que sí. 28, lunes 28. Bueno, ahí fíjense si los que no están muy al día, si quieren ponerse al día y escríbanse para los OPSE que subrayan los libros y hacen garabatos extraños al lado del libro, si les quedó alguna duda puntual. Gracias por las felices vacaciones. Pablo que no me pone micrófono. No Bueno, quiere.
quiere No hablar. tengo nada que decir. ¿Qué quieres que diga? Ya hablaré con verdad y mentira. Tranqui. Sí, te iba a decir, acá Sí, harto sí. se me esconde, ¿no? Pero ahí tenemos que escucharlos a ustedes. Miriam también Está. podría Bien. hablar, que no vino, Virginia también podría hablar. Ya hablaremos los que leímos a Nietzsche cuando nos animemos. Hay que dejarte a vos primero, mujer. No, no, porque me parece que sobre verdad y mentira, chicos, si no tienen leído sobre, yo les di les dije que lean la versión de Tecnos, la de las obras completas, porque hay más notas. Yo trato de buscarle las traducciones que tienen más notas. Pero, a ver. Y esto lo digo como muy en serio. Hay un Word donde hay audiolibros también, ¿sí? Ujú. Con lo cual, en voz humana, sobre verdad y mentira en sentido extramoral se lee en 45 minutos. O sea, y no es el nacimiento de la tragedia, es llevadero de leer. Con lo cual, lo más interesante que nos puede pasar es poder discutir sobre ese libro. O sea, que vengamos ahí ya con todas las preguntas, porque no hace falta que yo tenga que explicar acá palabritas y decir, bueno, y acá se refiere a no sé qué cosa. O sea, es un libro que van a poder leer. Con lo cual, lo más interesante de ahí es que vean con el subrayado. O sea, por eso, aviso, se lee en 45 minutos. O sea, nada, es chiquitito, no es así denso, nada, son 2 capítulos. Así que, por eso, lo más rico de ese libro va a ser que podamos discutirlo. Profe, y perdón, ¿este lo arrancamos la próxima? La próxima terminamos con el ensayo de autocrítica, Ah, bueno, y yo voy a dar el cierre de Que Homo, y si hay tiempo largamos con el otro, sí. Es bueno, hermoso aparte de leer. sí. Pablito está sacando las garras porque ahí sí va a hablar, se va a poner el micrófono Poquito. y va a hablar porque tiene mucho que decir. Cada vez menos, pero bueno. Mucho Nietzsche. Claro, viste que, no, bueno, pero hay que empezar a decir, Pablo, estás en la tesis, así que hay que empezar a decir más. Hay que hablar. Sí. Hay que hablar, hay que animarse a hablar. Felices Bueno, vacaciones, gente, profe. gracias, un placer que estén ahí. Chau, Bueno, igualmente, gracias. muy, Saludos. muy buen descanso, sobre todo descanso, aunque la mente no para nunca. No, sí, sí, sí va a parar porque es así, la lobotomía total. Bueno, que te vaya muy bien. Chao, chao, Gracias, saludos a chao. todos. Chau. Bueno.